Imagínate estar parada bajo los 3 palos en un estadio lleno de gente esperando a que triunfes o falles. Esto fue lo que me pasó a mí jugando el primer mundial de fútbol femenino de amputados. Soy Emily Clavel y te invito a este nuevo episodio junto a Healthy Sports. Así inició mi reclutamiento para ser parte de la selección colombiana de fútbol femenino de amputados. Recuerdo que estábamos mi esposo y yo esperando con ansias ese primer encuentro con el reclutador y hablábamos sobre cuáles eran esas posiciones que tal vez podía jugar. Yo recordaba cuando era niña que jugaba fútbol junto a mis amigas y había ganado tantas experiencias con ellas como un trabajo en equipo que todos esos recuerdos avivaban en mí momentos y sensaciones que me hacían recordar lo feliz que era cuando era niña. Recuerdo que mi esposo, como chiste, llegó a decirme: imagínate que te convoquen para ser la arquera. Y yo dentro de mí le decía: ¡ja! ¿Cómo va a ser posible yo ser una arquera con una sola mano cuando tengo ambas piernas? Más adelante me di cuenta que la historia del chiste se convertiría en una realidad. Cuando llegó el reclutador, comenzó a hablarme sobre cómo se desarrollaba el fútbol de amputados, un deporte que tiene más de 30 años en la historia, pero que no se había dado ninguna oportunidad para las mujeres hasta esta fecha. Recuerdo que él me explicaba: todas las jugadoras de este equipo deben ser amputadas de una pierna, ellas deben jugar en bastones y las arqueras son amputadas de un brazo. Y fue ahí cuando recordé el chiste con mi esposo y dije: 2 y 2 igual a 4. Es decir, que la única posición que yo podía jugar era la posición de arquera. Ustedes se podrán imaginar la gran cantidad de incertidumbre que esto generó en mí. Soy una persona muy bajita. Generalmente los arqueros son muy altos. Apenas mido 1,50. Y encima de eso, nunca había tenido experiencia como arquera. Y además, rechazar balones con una sola mano es algo complejo. Sin embargo, decidí que este reto no me iba a quedar grande y comencé mi preparación para convertirme en la primera arquera de fútbol femenino de amputados para la selección colombiana de fútbol femenino. Es importante recalcar lo difícil que es congregar a una selección de fútbol con estas condiciones. Todas nosotras nos encontrábamos en lugares diferentes de todo el país, es decir, que cada una tenía que entrenar desde su ciudad natal o la ciudad donde estaba viviendo en ese momento de manera separada, y una vez al mes congregarnos en un lugar en donde todas pudiéramos hacer el equipo y practicar como cualquier otra selección de fútbol de cualquier país. Pasamos muchos meses trabajando cada una desde su lugar, esforzándonos disciplinadamente, enviándonos videos, haciéndonos feedback y tratando de dar lo mejor de nosotras para que cada vez que nos congregáramos pudiéramos mostrar todo nuestro potencial. Y fue así como llegamos al primer mundial de fútbol femenino de amputados que se hizo en Barranquilla en noviembre del 2024. Tuvimos que enfrentarnos a 5 países diferentes. Un reto era más exigente que el otro. Estábamos todas congregadas por una razón mucho más allá de nuestros propios nervios, de nuestro propio ego, de nuestro propio ser, porque estábamos buscando cambiar la historia y darle visibilidad a un grupo de mujeres como nosotras. Enfrentamos a países como Polonia, Kenia, Brasil, Perú y llegamos a la final contra Estados Unidos. Era uno de los países favoritos y era uno de los más fuertes. Recuerdo que estábamos muy nerviosas, a veces ni siquiera podíamos dormir antes de los juegos. Sin embargo, a pesar de haber ganado esos 4 partidos anteriores invicta, con 0 goles en contra, llegamos a ese momento, al momento en donde estábamos los 2 equipos, uno al lado del otro, en el túnel para salir hacia la cancha. Recuerdo que las chicas de Estados Unidos cantaban USA, USA, y nosotras desde Colombia cantábamos coros de iglesias para darle calma a nuestra mente y a nuestro espíritu. En mi posición como arquera,
yo siempre debía estar detrás de la capitana. Y yo recuerdo que para mí era como un mantra repetirle a ella y a todas las chicas que éramos fuertes, capaces, suficientes y que este momento iba a cambiar la historia de Colombia. Estábamos muy nerviosas y entramos a la cancha para defender lo que habíamos logrado alcanzar hasta ese momento. Y las estadounidenses llegaron con una energía arrasadora a atacarnos y atacarnos. Y nosotras lo único que podíamos hacer hasta ese momento era defender y defender lo que habíamos logrado alcanzar a hacer hasta ese momento. Fue por un error, por una falla indirecta, que se cometió el primer gol contra Colombia. Y comenzaron ganando las chicas de Estados Unidos. Esto nos bajó muchísimo el ánimo, nos sentíamos decaídas, veíamos la gradería y la gradería no paraba de gritar y decir mil cosas. Nuestro equipo técnico también estaba muy nervioso, estábamos a punto de ganar un mundial, sin embargo iniciamos perdiendo. Una sensación que nunca habíamos tenido en el pasado, porque habíamos alcanzado invictas esta posición. Sin embargo, decidimos retomar esa fuerza, recordar nuevamente por qué estábamos allí, porque estábamos representando a todo un país y a todo un grupo de mujeres en condición de discapacidad que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener tanta visibilidad en este mundo. Entonces recobramos la fuerza y faltando 5 minutos para terminar el partido, una de mis compañeras logra hacer el primer gol de Colombia contra Estados Unidos y logramos empatar el partido. Eso significó para mí un momento crucial. Yo sabía que por esa situación, más adelante, todo esto se iba a recargar sobre mis hombros, porque esto significaba terminar en penales. Recuerdo que este momento para mí fue sumamente estresante. Pitó el final del juego y recuerdo que mi equipo técnico me llamó para decirme: Emily, es momento de penales. Estaba muy nerviosa, sobre todo por todos los errores que había estado cometiendo, que yo sentía que de pronto no era el momento para yo estar en ese lugar y que no tenía las capacidades suficientes para poder defender esos 3 palos y defender el arco de Colombia. Sin embargo, cuando esto sucedió, recordé mi parte espiritual. Miré hacia arriba y dije: Dios, tú me colocaste en este lugar por una razón mucho más fuerte y mucho más grande que mi propio ser, que mi propia percepción de lo que yo puedo ser capaz de hacer o no. Y tengo la confianza de que voy a recargar en ti todo aquello que pienso que no es posible el día de hoy. Así que entregué ese momento, respiré profundo, me llené de valor y dije: voy a dar todo lo que puedo dar y lo mejor de mí para defender el lugar de Colombia. Así comenzó la ronda de penales. Recuerdo que mi corazón latía súper fuerte, que el estadio se quedó en completo silencio y que los segundos parecían eternos. Pero para mi gran bendición, logré tapar 3 penales. Y mis compañeras lograron hacer los goles necesarios para que Colombia finalmente se quedara con la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Amputados. Por primera vez en la historia de todo el fútbol de amputados y la primera vez en la historia en Colombia. Para mí, ser la arquera de esta selección representó no solamente atajar unos balones, sino representar a todo un país junto a unas compañeras en una condición muy similar a la mía. En un grupo de chicas que generalmente no tenemos la misma oportunidad que otras personas, para romper paradigmas y pensamientos de nuestro entorno y para incluso llegar a ser fuente de motivación para otras mujeres a que se atrevan a trazarse metas que parecen imposibles a los ojos de otras personas. Después del campeonato recibí muchos mensajes de niñas que también querían ser porteras. Y esto para mí representó el verdadero triunfo, el poder saber que había sido fuente de inspiración para otras personas es algo que verdaderamente hace que todo esto valiera la pena. Y ese esfuerzo y esa dedicación y ese gran logro no fue solo mío, fue también de todas esas personas que sueñan en superar barreras y en alcanzar esos sueños que parecen imposibles. Gracias por escucharme hoy, nos vemos en el próximo episodio.